Saludos amigos, mi nombre es Mirna y en nombre del equipo de Mindalia Televisión queremos darte la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas cada día se reúnen en las conferencias y entrevistas organizadas por mindaliatelevisión.com. El día de hoy está con nosotros Lina Escobar. Lina es ingeniero de producción, auditor interno de calidad, coach de vida, coach organizacional, facilitadora en PNL, risoterapia, bioneuroemoción y terapia transgeneracional. Actualmente Lina se desempeña como coach para la firma E-Team Consultores en procesos de formación, entrenamiento y orientación hacia la coherencia en procesos de liderazgo, marca personal, trabajo en equipo e inteligencia emocional, entre otras. Lina hoy nos trae una conferencia titulada Aprende a sanar las heridas de tu niño interior. Antes de empezar con Lina, queremos recordarte que Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra única misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia en el mundo y ustedes pueden ayudarnos. ¿De qué forma? Si no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Déjennos un comentario positivo debajo de este video. Hagan clic en la manito así, que significa me gusta, o compartan el video con alguien que ustedes sepan que se puede beneficiar del contenido que estamos conversando el día de hoy. Inclusive pueden hasta compartirlo en sus redes sociales. Queremos recordarle que mientras estamos en directo, como ahora mismo, tenemos la herramienta del chat, una pantalla que van a ver acá arriba. Por allí pueden interactuar con nosotros, pueden hacerle preguntas a Lina, quien al final de la conferencia las estará respondiendo. Solo les pedimos que por favor usen el formato para que podamos identificar la palabra, la pregunta. Lo van a hacer de la siguiente forma. Palabra pregunta en mayúscula, el sitio desde donde nos ven y la pregunta en cuestión. También les recordamos que si tienen información valiosa que quieran compartir por medio de Mindalia Televisión, pueden dirigirse a nuestro website. Allí en el tope de la pantalla van a ver que pone colabora con Mindalia. Pueden hacer clic allí, esto los llevará a un formulario que han de llenar y nuestro equipo técnico los estará contactando. Las excelentes noticias es que puedes compartir información en español, como ya conoces por Mindalia Televisión, en inglés por Mindalia TV English y en portugués por Mindalia Televisado. Hacemos transmisiones todos los días de la semana. Por ahora, entonces, sin más demora, las vamos a estar dejando con Lina. Lina, bienvenida. Hola Mirna, muchísimas gracias por tu bienvenida y feliz de estar acá con ustedes el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con nuestra conferencia. Hoy vamos a hablar sobre cómo sanar nuestro niño interior y la idea mía con esta conferencia es dividirla en 4 partes. La primera parte va a ser entender qué es el niño interior y cómo funciona para nuestra sanación espiritual. La segunda parte es que te voy a compartir las 5 heridas que tiene todo adulto y que son heridas que permanecen en nuestro niño interior y de las cuales tenemos que echar mano para nuestra sanación y nuestro crecimiento espiritual. Luego vamos a hablar de las claves para sanar estas 5 heridas y te voy a dar 2 claves. Te voy a dar una clave de acción y te voy a dar una clave de emoción, que consiste en una palabra gatillo, la cual vas a pronunciar si tú identificas si tienes cada una de estas heridas que voy a mencionarte. Y la última parte de la conferencia, vamos a hablar sobre las carencias que tienen nuestros niños interiores, desde las cuales se relacionan con los otros, para poderlas identificar y de alguna manera empezarle a dar a nuestro niño interior todo aquello que le ha hecho falta. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por identificar el niño interior. ¿Qué es el niño interior? Y este es un término que está muy utilizado y que de alguna manera no es muy claro qué significa. Y entonces yo te voy a hablar desde mi experiencia y desde cómo he trabajado yo con él en mis terapias de coaching personal. Lo he utilizado como herramienta y lo reconozco como una parte que está en nuestro interior, que se conecta directamente con nuestra alma y que se conecta con nuestro mayor potencial, con nuestra mayor energía, con nuestra energía más sabia. Y en este sentido, entonces el niño interior, digamos que es una parte de nosotros que se quedó en la edad en la que tal vez vivimos alguna situación que nos generó un estrés, un trauma, un momento difícil. Entonces, de alguna manera nosotros, una parte de nosotros, se quedó viviendo en esa edad y en ese momento difícil que vivimos en nuestra infancia. Normalmente, desde mi experiencia,
he identificado que el niño interior tiene más o menos 7 años, está entre los 5, 6, 7, 8 años. Casi siempre cuando yo voy a mirar el niño interior de alguno de mis clientes, tiene esta edad o está entre estas edades, porque es casual que, aunque nada es casual, es muy particular que es como en estas edades en donde los niños como que perciben o viven experiencias traumáticas que les generan estas heridas que más adelante en su adulto se van a manifestar para que pueda entonces este adulto sanarse. Entonces, también tiene mucha importancia entender que nuestras experiencias de niñez se van a repetir en nuestra vida adulta. Hay como estudios de psicoanálisis que dicen que constantemente estamos repitiendo aquellas experiencias traumáticas de niños, las estamos repitiendo en nuestra adultez para que podamos ir y sanar este niño interior y nosotros podamos empezar a avanzar y crecer y lograr todo lo que queremos lograr en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos del niño interior, me encantaría compartirles que tenemos dos partes de este niño interior. La primera parte, que es la del niño esencial. El niño esencial es esta parte poderosa de nuestro ser que se conecta con nuestra mayor potencialidad, con nuestra potencialidad plena. Es decir, que es esta parte de nuestro ser conectada con la divinidad, que es capaz de lograrlo todo, que escucha a su divinidad y que entiende perfectamente todo lo que pasa y por eso no interpreta, por eso tiene una percepción inocente y por eso esta es la parte nuestra que puede conectarse más fácil con nuestra paz interior, porque es algo así como nuestra parte más pura, la que no está contaminada de creencias, de memorias ancestrales, de enseñanzas limitantes, ni de nada de esta información que tanto nos limita. Entonces, esto sería nuestro niño esencial. Y la importancia de conectar con nuestro niño esencial es que de alguna manera nos va a ayudar a percibir nuestro mundo a nuestro favor y no en nuestra contra. Cuando nosotros interpretamos, casi siempre interpretamos desde nuestras creencias, desde nuestras heridas, desde nuestros traumas y desde los programas heredados por nuestra familia. Pero si nosotros conectamos con el niño esencial, pues vamos a estar viviendo una vida en la que la interpretación no existe, sino que solo observas, aprendes y vives, te dejas ser y dejas ser tu realidad tal y como es. Ahora les hablo de la segunda parte de nuestro niño interior, que es el niño interior herido. Y digamos que en ese nos vamos a enfocar mucho más el día de hoy. El niño herido es esa parte de nosotros que se quedó en esa edad de niño en el que vivió una situación traumática, un estrés, una situación dolorosa y de alguna manera se quedó atascado en el tiempo, en ese momento y lugar en el que vivió esta experiencia. Y debido a la experiencia que vivió, se generó en él una herida o varias heridas. Y digamos que algunos científicos han hablado de las heridas del pasado, de las heridas de la infancia, y las han catalogado en un grupo de 5 heridas. Entonces voy a pasar a contarte cuáles son estas 5 heridas que han sido como descritas por algunos investigadores y que nos sirven mucho de base para empezar a identificarnos con ellas y luego empezar a sanarlas. Entonces te voy a empezar a hablar de las 5 heridas de la infancia. La primera herida es la herida de rechazo. La herida de rechazo se genera cuando, por ejemplo, ocurre un rechazo real o simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que esta personita antes de nacer posiblemente fue rechazada porque tal vez no era deseada, porque tal vez su madre, cuando se enteró que estaba embarazada, no estaba muy feliz, porque tal vez no esperaba este embarazo, porque tal vez no estaba preparada, porque tal vez las condiciones no estaban dadas. Y solamente con este pensamiento, aunque haya sido un pensamiento temporal de un solo segundo, esto puede generar en este bebecito una herida de rechazo. Entonces ya esta persona va a nacer con esta impronta. Eso es un rechazo real. Luego podrían ocurrir otros tipos de rechazo cuando ya nace la persona
y es que realmente sus padres no quisieron a este bebé y lo dan en adopción, lo regalan, lo entregan, lo dejan, tantas cosas que suceden. Y todos estos ejemplos son tipos de rechazo reales. Entonces, cuando la persona tiene este tipo de situación o la vivió a través de alguien más, es decir, él vio o ella vio que alguien rechazó a otro bebé, para esa persona es como si lo hubiera vivido ella misma. Entonces también se le va a generar esta herida de rechazo. Luego, entonces, vamos a hablar de la máscara que viene con la herida de rechazo, es decir, que cada herida tiene como un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a adaptarnos a la vida y que nos ayuda a sobrevivir con este rechazo. Y realmente lo que busca la máscara o el mecanismo de supervivencia es evitar el rechazo a toda costa, pero lo hace desde el miedo. Entonces la máscara de la herida de rechazo sería huir, evadir o no dar la cara. Entonces ahorita yo les voy a ir regalando una acción concreta para cada herida y una palabra mágica para empezar a trabajar desde la emoción cada una de las heridas, poder empezar a sanar este niño interior y empezarle a contar una nueva historia, no de rechazo, sino de aceptación. La segunda herida es la herida de abandono. Y esta herida se presenta real o simbólicamente cuando esta personita, este niño, ha vivido un abandono porque realmente lo han dejado en un lado lejos de sus padres o ha estado alejado de uno de los dos padres o tal vez uno de los dos padres o los dos mueren en algún momento en el que ese niño está muy pequeño y vive esa muerte como un abandono. También puede presentarse cuando el niño es dejado en incubadora por mucho tiempo. Para este bebé eso es percibido como un abandono. Entonces, digamos que esos son algunos ejemplos que nos pueden dar indicios de que esta persona va a tener una herida de abandono. Ahora les cuento cuál es entonces la máscara, es decir, el mecanismo de supervivencia que tiene una persona con este tipo de herida para poder sobrevivir. El mecanismo de supervivencia de la herida de abandono es la persona se convierte en alguien muy dependiente, dependiente al extremo, es decir, rayando con el sufrimiento, o el otro extremo, que sería la persona autosuficiente a un nivel tan extremo que siente y proyecta que no necesita de nada y de nadie. Obviamente, cualquiera de los dos extremos es limitante y por eso es tan importante empezar a modular y ponerlo en un punto medio en el que no haya ni mucha dependencia ni mucha autosuficiencia para que la persona pueda vivir una vida más sana. Pero para esto es necesario entonces empezar a pasar a la acción de alguna manera y sanando emocionalmente esta herida. Luego les cuento entonces detalles de esta herida porque esta en particular tiene mucho que ver con las carencias con las cuales nos relacionamos con los otros. Entonces este será como el último punto que voy a tocar. Voy a hablar de la tercera herida. La tercera herida de la infancia es la herida de abuso o humillación, que viene siendo lo mismo, ¿no? Y tiene mucha relación con no poder decir que no, porque normalmente cuando vivimos de niños abuso, ya sea real o simbólico, es decir, que de alguna manera yo viví un abuso literal, es decir, que alguien me obligó a hacer algo que yo no quería en relación con la sexualidad. O tal vez no me tocó a mí vivirlo, pero sí percibí que alguien lo hizo con otra persona y yo lo viví como algo propio. En ese sentido se pudo haber presentado un abuso real o simbólico. También hay experiencias de abuso que no son tan explícitas, pero que el niño lo vive como abuso real. Como por ejemplo, si de niña tú te estabas bañando y algún familiar o algún desconocido estuvo mirándote por una rendijita, viéndote desnuda, eso es abuso. O si de pronto alguien te acarició los dedos, las manos, la cara, pero lo hizo como con una intención diferente, una caricia de amor paternal, también puede ser percibido por ese niño como un abuso. Y por eso es tan importante cuando los niños hablan de esto y los padres no les creen o no le dan importancia, digamos que a ciertas acciones de adultos con niños,
Es muy importante tener en cuenta esto porque aunque para nosotros como adultos lo que esté viviendo el niño sea insignificante, para ese niño se está generando una herida de abuso y es necesario ponerle atención antes de que esa herida se haga muy profunda y empiece a limitar en ese adulto inclusive su sexualidad. ¿Cuál es entonces la máscara o el mecanismo de supervivencia de una herida de abuso? Normalmente es aquella persona que es incapaz de decir que no, le cuesta decir que no, le cuesta poner límites y es una persona tipo víctima, es decir, que constantemente se está quejando, se está sintiendo pobrecita y además siente que no cuenta con nadie y que todo le toca vivirlo sola y solucionarlo sola, cuando realmente no es así, pero obviamente lo vive de esta manera porque de alguna forma ella tiene que tener algún motivo por el cual quejarse para poder llamar la atención de los otros. Lo que pasa es que le proporcionan ayuda, pero esta persona no es capaz de recibir ayuda, porque si recibe la ayuda, después no va a tener de qué quejarse. Ese es su mecanismo de supervivencia, entonces no lo puede soltar. Listo, vamos a hablar ahora entonces de la cuarta herida de la infancia. La cuarta herida es la herida de injusticia. Y esta herida se presenta en los casos en los que de pronto hay un niño que es el hijo único, que lleva mucho tiempo siendo el hijo preferido de la familia, el único sobrino, el único nieto, el único hijo, y de pronto aparece un hermanito o una hermanita menor. Este niño siente que es injusto para él porque de alguna manera él era el dueño de todo lo que ocurría y de todo el afecto que recibía. Y ahora le va a tocar repartirlo con otra persona, compartirlo con otra persona. Y esto lo puede vivir como una injusticia, por lo tanto puede empezar a generar esta herida por algo tan inocente, pero que realmente afecta directamente a ese niño, afecta en su autoestima también. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de supervivencia de esta herida? El mecanismo de supervivencia es la rigidez o psicorrigidez. Las personas con una herida de injusticia, aunque no identifiquen claramente cuál fue la herida o en qué momento ocurrió, van a darse cuenta que tienen la herida porque son personas muy psicorrígidas, porque son excesivamente ordenados, porque no pueden ver nada torcido, todo tiene que estar perfectamente horizontal, perpendicular, con ángulos perfectos de 90 grados, nada se los pueden mover de su sitio porque se dan cuenta que les movieron las cosas y esto les genera cierta incomodidad y cierta resonancia. Entonces, estas personas con este tipo de comportamientos son personas que posiblemente tienen una herida de injusticia y su mecanismo de defensa es ser súper rígidos. Es más, en el cuerpo se les nota también su rigidez. Son personas que son poco flexibles también en cuanto a la emoción, no permiten ver el punto de vista de otras personas, solo les importa su punto de vista y no se dan el permiso de mirar a otros puntos de vista. Entonces, digamos que cuando tienes estos rasgos, puedes identificar que tienes esta herida y aunque no sea claro el origen, ya sabes que de alguna manera existe en ti y que puede ser tuya o puede ser heredada, ¿cierto? Porque esa es otra cosa importante. Y es que nuestras heridas a veces son adquiridas por nosotros en nuestra niñez, pero a veces son heredadas por nuestros padres. Si nosotros tuvimos un padre o una madre con herida de rechazo, posiblemente yo la herede y posiblemente no entienda dónde vino mi rechazo, dónde ocurrió, y si no encuentro esa experiencia que me lo ratifique, posiblemente es porque heredé el rechazo de mi madre, heredé su herida más bien. Ahora les voy a hablar de la quinta herida. La quinta herida es la herida de traición y esta ocurre cuando he percibido o he vivido, real o simbólicamente, una mentira, un engaño o algo que observé en mi hogar que no me parecía correcto y lo juzgué. Que alguien engañó a otra persona, que alguien le puso cachos a la otra persona y yo me enteré, eso lo puedo vivir yo desde pequeñito como una traición, aunque no me hayan traicionado a mí como niño. Pero el niño también puede vivir traición. Por ejemplo, en algo tan sencillo como que le pidió algo al niño Dios, le pidió una bicicleta al niño Dios, le prometen que se la van a regalar y ese día no llega la bicicleta.
por alguna razón, porque los padres no pudieron, porque no tuvieron cómo hacerlo, pero el niño no entiende eso, el niño solamente interpreta que no recibió lo que le prometieron y eso lo va a vivir tal vez como una traición. Otra cosa que puede suceder es que el padre le prometa al niño sacarlo al circo, llevarlo a cine, a piscina, pero el papá no le cumple, por alguna razón no le cumplió, y este niño puede experimentar esta situación como una traición. Entonces, ¿cuál es la máscara o el mecanismo de supervivencia para una persona con este tipo de heridas? Va a ser el control. El control, personas súper controladoras, celosos excesivos, personas que en su trabajo no pueden delegar porque no confían en las capacidades del otro o en que el otro lo va a hacer bien, personas que tienen que estar revisándole el celular a su pareja porque no pueden confiar, no pueden soltar ese control. Digamos que esas personas con ese tipo de conducta ya tendrán pistas de que pueden tener una herida de traición, tal vez creada en su infancia o tal vez heredada de alguno de sus padres. Entonces, digamos que ya con esto tenemos mucho más claro el panorama de qué puede, primero ya podemos identificar si tenemos un niño herido viviendo en nosotros o no, porque la clave nos la da o algún acontecimiento de nuestra niñez que tenga que ver con estas 5 heridas o alguna conducta que se parezca a las que yo acabo de mencionar y que te esté sirviendo como mecanismo de supervivencia, pero que todavía no estés entendiendo para qué o por qué eres así. Entonces, digamos que ya ahí habrían pistas importantes de que tienes un niño herido si todas estas circunstancias que vives como mecanismo de supervivencia te generan conflicto en tu entorno. Si te genera conflicto, obviamente no estás en paz, y si no estás en paz, ahí hay un niño herido que sanar. Entonces, espero que esté quedando súper claro para que empieces a conectar con ese niño, lo empieces a sanar y empieces a identificarte mucho con él para darle a él lo que necesita de ti, porque realmente es de ti de quien lo necesita. Por eso cuando empezamos a identificar las heridas, no se trata de culpar a nadie, no vamos a culpar a ningún padre ni a ningún abuelo por habernos heredado algo, no, vamos a culparnos, no vamos a culpar a nadie, no hay culpables, nuestros padres también son niños heridos, también tuvieron las mismas experiencias y posiblemente nunca tuvieron la posibilidad de sanar a sus niños y por eso nos heredaron a nosotros esas heridas para que nosotros que hoy tenemos tantos recursos podamos hacerlo y de alguna manera al sanar nuestros niños interiores terminamos también sanando el niño interior de esa madre o de ese padre herido que tuvimos. Muy bien, entonces ahora voy a pasar al siguiente punto, que es el de las carencias. Bueno, primero les quiero regalar las claves para trabajar entonces cada una de estas heridas. Entonces, te voy a regalar una acción concreta. Si ya te identificaste con una de las heridas, te voy a regalar una acción concreta para empezar a sanarla y te voy a regalar una palabra o una frase mágica que vas a empezar a repetir para empezar a cambiar la vibración en la que te encuentras hoy. Porque hoy, claramente si yo tengo herida de rechazo, voy a vibrar en rechazo y eso es lo que voy a traer. Si yo tengo herida de abandono, voy a vibrar en abandono y es lo que voy a traer. Entonces, obviamente estaré vibrando en la emocionalidad que me genera mi herida, por lo tanto, tengo que cambiar esa emoción por una emoción opuesta, que me haga vibrar diferente y que si estoy atrayendo rechazo, pues ya me haga vibrar en aceptación y yo atraiga aceptación a mi vida, pero entendiendo que parte de mí, ¿no? Es decir, que el primer trabajo es aceptarme yo mismo, no pedirle aceptación al entorno, sino aceptarme primero yo mismo, tal y como soy. Entonces empiezo con mis claves. Para la herida de rechazo, la acción que te regalo hoy es enfrentar todo aquello que te dé miedo enfrentar. Es decir, empezar a dar la cara más, empezar a contestar ese teléfono si te cuesta contestarlo, empezar a hablarle cara a cara al jefe si me cuesta darle la cara, empezar a darle la cara a ese conflicto o a esa situación a la que tanto le he huido.
Y si tengo discusiones con mi pareja o con mi familia y la solución de supervivencia siempre es irme y no discutir, pues debo empezar a enfrentarlo y hacerlo de manera asertiva. Pero la acción concreta es empezar a dar la cara y dejar de huir. Identificar estas situaciones que me hacen huir y empezar a enfrentarlas. Es una acción súper poderosa y te hace elevar tu frecuencia al 100%. Empiezas a generar autoaceptación cuando empiezas a perder miedo, a dar la cara y a enfrentar las situaciones. Eso sería la acción. Ahora vamos a hablar de la emoción. Y la frase que va a cambiar tu emoción y que va a cambiar tu vibración va a ser yo me acepto. Entonces lo voy a repetir constantemente. Si yo identifico que tengo esta herida, voy a repetir constantemente con la mano en mi corazón, yo me acepto. Vamos a hablar de la segunda herramienta. La segunda herramienta es la acción para la herida de abandono. Va a ser elegir momentos de soledad, elegirlos. Obviamente muchas personas se quejan de soledad y no pueden convivir con ella. Y no nos damos cuenta que es en los momentos de soledad en los cuales nos podemos conocer mejor a nosotros mismos y podemos sentirnos, olernos, vivirnos y saber quiénes somos realmente. Entonces es importante que por elección tengamos esos momentos de soledad para disfrutarnos plenamente y para poder conocernos, autoindagar y en el silencio encontrar las respuestas que solo están en mi interior. Entonces, normalmente una persona dependiente va a buscar siempre con quién estar para no sentirse solo. Y el reto para esta persona es buscar momentos de soledad, elegirlos y disfrutar de su compañía, amarse y convertirse en su mejor amiga o en su mejor amigo y poder disfrutar de ese momento de soledad para aprovecharlo para autoindagación, para autoconocimiento y para amor propio. ¿Cuál sería entonces la frase que va a cambiar la vibración de abandono? La frase sería, yo estoy a salvo. Normalmente cuando estamos en soledad sentimos miedo de estar solos o nos da mucho miedo que nos abandonen por el miedo a estar solos. Pero si tú empiezas a decirte a ti misma, yo conmigo estoy a salvo, pues ya no me va a dar miedo el abandono y no voy a vibrar en eso. Entonces no voy a traer a mi vida gente que me abandone, porque voy a vibrar en la compañía grandiosa que yo le doy a mi ser, que yo le doy a mi niño. Quien se siente solo es mi niño. Y si yo lo acompaño y le digo, yo estoy aquí, tú estás a salvo conmigo, ese niño va a dejar de tenerle miedo a la soledad y tú como adulto vas a dejar de experimentar miedo a la soledad. Vamos con la siguiente. Sería la herida de abuso. Entonces, la acción en la que vamos a trabajar es la asertividad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a practicar el no como respuesta también. Es decir, vamos a aprender a decir que no. Y vamos a aprender a decir que no sin culpa. Porque a veces lo que nos impide decir que no es sentirnos culpables después de haberlo dicho y de que alguien más se haya sentido mal por ese no que yo dije. Pero entonces, ¿qué pasa? Que me pongo yo a sentirme mal y no importa con tal de que otro no se sienta mal. Y por eso a veces digo uno, no soy capaz de decir que no. Y digo sí cuando es no. Y esto es otro abuso. Cuando mi ser me dice que no quiere hacer algo, que no quiere ir a algún sitio, pero de todas maneras lo hace y de todas maneras va, estoy abusando de mí mismo. Y mi niño interior está experimentando el abuso que tal vez experimentó de niño, cuando no pudo decir que no, aunque lo quería hacer. Por eso es tan importante que yo hoy, de adulta, me permita decir que no cuando realmente siento que no. Porque de alguna manera estaré reparando a ese niño que en ese momento de su vida quiso decir que no y no pudo. Entonces esa es una acción súper poderosa y espero que la puedan poner muy en práctica. Yo sé que no es fácil, pero hay mucha información en redes y todo que te enseñan a decir que no. Hay herramientas muy prácticas para que lo puedas empezar a hacer y de hecho en mis redes lo puedes encontrar también. Hay microentrenamientos con este objetivo. Ahora, ¿cuál sería entonces la frase poderosa, la frase mágica que va a empezar a cambiar tu frecuencia
de abuso por una frecuencia más poderosa. La frase será: yo merezco, yo merezco, yo merezco poner mi punto de vista, yo merezco poner límites, yo merezco decir que no cuando no quiero y yo merezco decir que sí cuando sí quiero. Y si alguien se molesta por eso, por ese no que yo digo, pues voy a pagar el precio por ser asertivo y por ponerme a mí en primer lugar. Entonces la frase sería: yo merezco. Luego pasemos a la herida de injusticia. Como ya saben que la máscara es la psicorrigidez, entonces la acción, ¿cuál sería? La acción es volverme más flexible, emocionalmente hablando, permitirme ver el punto de vista de otros, escuchar el punto de vista de los otros sin juzgarlo. Eso, digamos que a nivel de relación con los otros. Pero también hay una forma muy fácil y efectiva de volverme más flexible y es practicar yoga. Porque cuando tú puedes poner tu cuerpo flexible, tu mente también se flexibiliza. Y entonces eso va a hacer que te permitas ver otros puntos de vista y aprender de ellos. Y la frase poderosa o la palabra, la frase mágica va a ser: yo puedo, yo puedo. Y te lo vas a repetir constantemente: yo puedo, yo soy capaz, yo puedo y soy capaz. Luego hablemos entonces de la quinta y última herida, que es la herida de traición. Como ya sabemos, la máscara de supervivencia es el control o la persona excesiva, celosa compulsiva. Y esta tiene una base de desconfianza. Cuando una persona es controladora o celosa compulsiva, es una persona que debajo tiene muy poca autoconfianza. Entonces debe enfocarse en trabajar arduamente su autoconfianza, confiar mucho en ella y obviamente también dejar de ser tan perfeccionista, porque las personas controladoras de por sí son muy perfeccionistas y se exigen demasiado. Entonces una forma de soltar ese control y de esa autoexigencia podría ser pintar un mandala o pintar mandalas saliéndote de la raya. Normalmente, como somos perfeccionistas, no nos queremos salir de la raya y queremos pintar los mandalas perfectos y que nos combinen perfectamente los colores. Para una persona controladora es un muy buen ejercicio pintar con colores que no combinen y saliéndose de la raya. Eso te va a generar cierta incomodidad, pero después vas a crecer muchísimo. ¿Y cuál sería entonces la frase mágica para empezar a vibrar diferente al control y a la traición? La frase mágica sería: yo confío. Vamos a repetir entonces, cuando estemos sintiendo que alguien nos genera desconfianza o que tenemos que controlarlo, vamos a repetir mentalmente o inclusive en voz alta: yo confío, yo confío, yo confío. ¿Listo? Entonces ahí les di mis herramientas y ahora ya como para ir cerrando nuestro tema, quiero hablar específicamente de la herida de abandono, que fue la segunda que mencioné, y la cual utiliza como máscaras de supervivencia la dependencia o la autosuficiencia. Y me gustaría enfocarme en la dependencia, que es uno de los rasgos de esa máscara, es uno de los lados de esa moneda, que es muy limitante en nuestras relaciones, porque normalmente cuando nos relacionamos desde la dependencia, quiere decir que nos estamos relacionando desde alguna carencia o desde muchas carencias. Estas carencias las tiene nuestro niño interior. Y por eso cuando yo identifique desde qué tipo de carencia me estoy relacionando con los otros, con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, desde qué tipo de carencias me estoy relacionando, ya me voy a dar cuenta que es mi niño interior quien necesita esto. Y entonces soy yo, la adulta que soy hoy, quien debe dárselo. Porque hasta que yo no le dé a mi niño lo que mi niño interior me pide, nunca va a estar satisfecho. Y aunque vengan 3 personas a darme afecto, si mi niño interior necesita afecto y yo no se lo doy, nunca va a estar satisfecho con ese afecto. Entonces les voy a compartir las carencias que yo he trabajado y que me han servido mucho, han elevado demasiado mi frecuencia y han sanado mucho mi niño interior. Entonces, las carencias desde las cuales nos relacionamos. La primera sería la carencia de protección y seguridad.
Esto obviamente ocurre cuando no hemos tenido un padre o una madre protector y que nos han generado un piso seguro sobre el cual caminar en la vida. Cuando hemos tenido esta inseguridad en nuestra vida, pues nacemos, somos niños inseguros, somos niños que nos sentimos desprotegidos y vamos a ser adultos que vamos a relacionarnos con otras personas desde la búsqueda de protección y seguridad. Es decir, si a mí mi seguridad me la va a dar otra persona, no voy a ser capaz de encontrarla en mí. Pero esa es la clave para identificar que mi niño se sintió inseguro por alguna razón. Entonces debo buscar una situación del pasado en la cual yo me haya sentido insegura, visualizo a mi niño sintiéndose inseguro y yo como adulta voy a ir a darle a ese niño en esa escena la seguridad y la protección que a él le faltó. Es decir, no voy a seguir pidiéndosela a mis padres porque no me la dieron, porque no estuvieron ahí, porque no me trataron de la manera que yo esperaba. Voy a parar de pedírselo a ellos. Les voy a decir, estamos en paz y a partir de ahora yo me voy a encargar de mi niño interior y le voy a dar todo lo que le faltó y voy a convertirme para mi niño interior en ese padre que tal vez no pudo tener. La segunda carencia es la carencia de compañía. Cuando tengo esta carencia quiere decir que fui tal vez una niña o un niño solitario, que me dejaron solo y que me mantenía muy solo porque tal vez mis padres trabajaban todo el día y no podían estar conmigo. Entonces generé como esa sensación de soledad y por eso me relaciono con los otros desde la necesidad de compañía. Y claro, entonces no voy a dejar ir a esa persona que está a mi lado, aunque me haga daño, solo por el hecho de que me acompaña. Entonces, obviamente, esto me está dando claves importantísimas de que tengo un niño herido que tiene una carencia de compañía. Y entonces es ahí donde entra mi adulto, yo adulto, acompañar a ese niño interior. Y puedo ir al pasado y visualizar esa situación de soledad que él vivió o ella vivió. Y yo como adulto voy a ir a decirle a ese niño que no está solo, que está conmigo y que a partir de ahora yo voy a ser su compañía y yo siempre voy a estar ahí para él y nunca le voy a faltar. Ahora hablemos de la siguiente carencia, que es la carencia de reconocimiento. Nos relacionamos con otros desde esa necesidad de que nos digan lo bien que lo hicimos. Y constantemente estamos pidiendo que nos reconozcan el peinado que nos hicimos, el vestido que nos compramos o el buen trabajo que hicimos en el trabajo. Y hacemos un buen trabajo, pero hasta que el jefe no nos diga que lo hicimos bien, no quedamos contentos. Esto nos está mostrando una carencia de reconocimiento. Pero entonces hasta que yo mismo no vaya a reconocerme lo que yo hice bien y no me lo reconozca día a día y me reconozca los pequeños y los grandes logros, mi niño interior no va a quedar satisfecho de reconocimiento. Por eso entonces la tarea es dármelo yo, darme yo ese reconocimiento y dárselo a mi niño para que mi niño por fin quede satisfecho y no esté buscando desesperadamente que le reconozcan todo lo que hace. La siguiente carencia, la carencia de proveedor. A veces nos relacionamos con personas tóxicas solo porque nos mantienen, nos dan cosas materiales, nos dan cierto nivel de vida, nos proveen de ciertas cosas que tal vez de niños no tuvimos. Es decir, que ese niño tuvo una carencia de lo básico y por eso hoy se aferra a relaciones que tal vez son tóxicas solo por el hecho de que te están proveyendo lo básico para tu vida y no eres capaz de soltar ese estilo de vida aunque estés viviendo infeliz. Entonces ahí tenemos la pista de que nuestro niño tiene esa carencia de proveedor. Por eso entonces yo tengo que empezar como adulto a darme gusto, a darme todo lo que yo desee desde la coherencia en mis gastos y en mis finanzas. Debo empezar a darme los regalos que no pude tener de niño. Debo dejar de quejarme de lo que no me dieron o de lo que me quitaron cuando era niño y debo empezar a dármelo yo. Y debería empezar por preguntarle a mi niño interior, ¿qué juguete quiere que yo le regale? Yo debería írmelo a comprar y mantener ese juguete conmigo todo el tiempo para recordarme que estoy conectada con mi niño interior y que le estoy dando lo que a él tanta falta le hizo. Y cuando yo se lo entregue,
pues ya mi niño no va a tener carencias de proveedor, por lo tanto no va a estar anclado a relaciones tóxicas solo porque le dan algo material. Y la última carencia sería la carencia de afecto. Entonces, puedo ser un adulto que estoy constantemente buscando que me quieran, y entonces para que me quieran, dejo de ser yo, me cambio, me visto diferente, empiezo a darle gusto a la persona que tengo al lado, aunque eso implique dejar de ser quien yo soy. Y entonces si la persona que está al lado me dice que yo hablo mucho, entonces me voy a callar y voy a dejar de ser yo. Entonces si la persona que tengo al lado me dice que ya no use faldas, sino pantalones, voy a dejar de usar faldas para darle gusto al otro, para que me quiera, para que me dé afecto. Obviamente esto es muy limitante, porque si tú en una relación de pareja no puedes ser tú, estás en una relación tóxica y no es una relación sana. Y va a llegar el momento en que te vas a deprimir. No hay nada que deprima más que uno no poder ser uno mismo. Entonces, esto solo ocurre cuando tienes carencias de afecto. Por eso estás buscando desesperadamente comprar afecto de alguna manera vendiéndote y vendiendo quién tú eres para que te puedan amar. Ahí sabremos entonces que tenemos un niño interior carente de afecto, el que quiere mucho amor, necesita mucho amor, pero hasta que no lo reciba de mí, ese niño no va a quedar completamente lleno de amor, del amor que necesita, que es el mío. Entonces mi tarea es empezar a amarme, empezar a conectarme con ese niño desde esa carencia para darle a ese niño lo que no tuvo y convertirme yo en ese adulto que tal vez él necesitó. Entonces ya para ir terminando les voy a dar 3 claves para empezar a conectar con nuestro niño interior. Entonces la primera sería tener un cuaderno de trabajo. A mí me encanta y me ha servido mucho. Y en la primera página de nuestro cuaderno de trabajo poner una foto de ese niño interior que yo tengo ya en mente, que yo ya me acordé qué vestido tenía, qué ropa tenía ese día, cómo me sentía yo ese día, en qué sitio estaba. De una va a venir a mi cabeza, a mi mente esa imagen y voy a buscar esa foto de mi niño, de mi niña, lo voy a poner en un cuaderno y voy a dejarle un espacio alrededor de la foto para que todos los días tú puedas ir a escribirle un mensaje a ese niño interior, un mensaje de amor. Le vas a escribir lo grandioso que es, lo maravilloso que es, lo especial que es para ti. Le vas a pedir perdón por haberte olvidado de él y que a partir de hoy vas a estar ahí para él y que vas a estar cuidándolo y protegiéndolo y amándolo. Y todos los días le puedes también preguntar qué quiere para estar bien. Le puedes preguntar qué regalos necesita. Le puedes preguntar qué se quiere comer ese día. Y si te dice quiero comerme un helado, pues tú vas y te comes tu helado y lo disfrutas muchísimo, porque cuando tú lo disfrutas, tu niño interior lo está disfrutando. Ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio es hacerte cargo de tu niño interior como si tú lo estuvieras adoptando. Es decir, tú eres el padre adoptivo de ese niño interior que vive en ti. Y entonces, como un buen padre adoptivo, vas a empezar a darle a tu niño todo aquello que le hizo falta. Es decir, te lo vas a dar a ti, pero simbólicamente vas a visualizar a tu niño interior y tú le vas a entregar a ese niño lo que le quedó faltando. Y de alguna manera también sirve visualizarlo, visualizar la escena cuando tu niño era un niño realmente, para ir tú allá a esa escena y darle lo que no tuvo. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia en la que en algún momento de mi vida mi papá quedó de ir a recogerme al colegio y no llegó, y eso me generó una sensación de abandono. Pues hice el ejercicio de visualizarme en esa puerta del colegio, sintiéndome sola y tal vez abandonada, y después me visualicé yo de adulta yendo a recoger a mi niña, la cogí de la mano, me la llevé para la casa y le dije, tranquila, conmigo estás a salvo, yo te voy a llevar a la casa. No te preocupes que yo estoy aquí para ti. Y entonces repetir estas escenas constantemente en nuestra mente, utilizando la visualización, utilizando la imaginación, es muy poderoso. Entonces es un muy buen ejercicio. Y la tercera clave para conectar con el niño interior sería la meditación. Es importante empezar a meditar, hacer meditaciones del niño interior. Hay muchas
en YouTube que puedes descargar. Y de alguna manera este momento de meditación te va a hacer conectar con esta persona, vas a poder abrazarlo, vas a poder tomarlo de las manos, vas a poder sentirlo y funciona muy bien que cuando estés haciendo la meditación observes cómo este niño, luego de abrazarte y de demostrarte su amor, se va volviendo chiquitico, chiquitico hasta que cabe en tus manos, cabe en la palma de tus manos. Y luego tú pones esas manos en tu corazón y lo dejas ahí y empiezas a sentir el latir de tu corazón. Y entonces cada que tú sientas tu corazón latir, vas a saber que es tu niño interior el que está ahí, hablándote y diciéndote estoy aquí contigo, recuerda que te necesito, recuerda que te amo, recuerda que siempre estoy acá y no me olvides. Entonces, espero que les sirva mucho todas estas herramientas. Igual ya vamos a hacer nuestra sesión de preguntas y espero poder resolver las dudas que hayan quedado, pero los quiero dejar con una frase que me encanta, que dice, el niño interior nunca juzga ni se juzga. El niño interior nunca hiere ni se hiere. El niño interior lo único que hace es amarte. Y cuando tú puedes sanar tu niño interior, también estás sanando tu percepción y empiezas a tener una percepción más inocente que hace que tu vida sea más llevadera, que hace que tu vida sea más en paz, que hace que tu vida fluya de mejor manera. Y eso va a hacer que puedas avanzar más en tu vida, que puedas lograr todos tus objetivos y todas tus metas y que puedas alcanzar el éxito que necesitas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lina, por esta interesante conferencia. Gracias por tu tiempo y por estas palabras tan valiosas. Antes de pasar al segmento de preguntas y respuestas, le queremos recordar a nuestra audiencia, Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra única misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta y ustedes pueden ayudarnos. ¿De qué forma? Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Déjenos un comentario positivo debajo de este video, compartan el video con alguien que ustedes sepan que se puede beneficiar del contenido que estamos conversando el día de hoy, inclusive en sus redes sociales si gustan. También pueden hacerle a la manito así, que significa me gusta. De esta forma nos ayudan a llegar a más y más gente alrededor del planeta. Estamos todavía en el segmento de preguntas y respuestas. Le pedimos que por favor recuerden el formato, usen el formato para que podamos identificar la pregunta. Van a poner la palabra pregunta en mayúscula, luego quitan la mayúscula y ponen la pregunta en cuestión. Que sea una pregunta, no una afirmación, una pregunta. Repetimos, palabra pregunta en mayúscula, el sitio desde donde nos ven y la pregunta en cuestión. Antes de empezar entonces con el segmento de preguntas y respuestas, les queremos también recordar que Mindalia Televisión transmite todos los días en portugués, inglés y español, como ya conocen. Así que si quieren compartir información que consideran valiosa, vayan a nuestra página web. Allí encontrarán en el tope de la página un enlace que dice Colabora con Mindalia. Por allí van a llegar a un formato que pueden llenar. Nuestro equipo técnico los estaría contactando y estarían ustedes así como Lina hoy compartiendo información valiosa por medio de las diferentes plataformas de Mindalia Televisión. Lina, ahora vamos a empezar con el segmento de preguntas y respuestas. Vas a escuchar mi voz, pero no me vas a ver, ¿ok? Ok, listo. Excelente. La primera pregunta nos las hace Lorena Terán desde Perú. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. En mis relaciones de pareja tengo a dejarlo o terminar por dejarme. ¿A qué se debe? Actualmente estoy sola, tengo 40 años y soy mamá soltera. Ok, bueno, si hablamos de las herramientas que compartimos el día de hoy, Lorena, yo lo que te podría decir es que tal vez tú tienes una herida de abandono que puede haber sido heredada o adquirida. Y pues me da la impresión de que de pronto tiene relación con tu padre. Por eso hoy en día, de alguna manera, estás proyectando relaciones de abandono que de alguna manera están repitiendo esa situación que de niña viviste con tu papá. Como les decía al principio de la conferencia,
nosotros estamos repitiendo escenas de niñez en nuestra adultez y por lo general nuestras relaciones de pareja son como un reflejo de la relación que tuvimos con el padre. Entonces como que la repetimos para que de alguna manera, inconscientemente la repetimos, para que al hacerlo consciente podamos sanar a ese niño interior de ese abandono que vivió y de alguna manera empecemos a proyectar relaciones más sanas. Es muy común cuando la persona tiene herida de abandono que o se consiga parejas abandonadoras para sanarse o que se mantenga sola porque de alguna manera es otra forma de salvarse. Pero entonces lo que yo le digo a Lorena es que empiece a trabajar con su niño interior, empiece a no dejarse abandonada a ella misma, empiece a acompañarse ella, a volverse su mejor amiga, a volverse su más grande amor y además a disfrutar de su compañía. No hay mejor momento para traer a la vida una pareja perfecta y que te expande y que te llene de amor que cuando estás menos necesitada de compañía. Muchas gracias, Lina. La siguiente pregunta nos la hace Rosa desde Perú. Desde la niñez y ahora adulta, siempre me he puesto un escudo para tapar mis relaciones emocionales, como por ejemplo el de llorar, y no sé por qué. Ok, muy bien. Pues sabes qué me parece que tal vez eres una niña, tienes una niña herida que tiene una carencia de afecto muy grande. Y entonces cuando nosotros tenemos esa carencia de afecto y además tenemos herida de rechazo, como que para que no nos rechacen, ponemos esas corazas, ¿no? Nos vestimos como de unas capas que hacen que nunca se vea nuestra vulnerabilidad solo por miedo a que nos hagan daño o a que nos rechacen de alguna manera. Tal vez nos enseñaron de niños que llorar estaba malo, que ser débil estaba malo, que no mostráramos nuestras emociones porque eso no era correcto y entonces aprendimos esos hábitos que no son tan saludables porque ya sabemos que emociones atrapadas o no gestionadas o no exteriorizadas son emociones que pueden generar enfermedades y síntomas físicos. Entonces yo lo que le digo a la persona que nos pregunta desde Perú es que te permitas sentir. Si conoces la herramienta Ho'oponopono, sabrás que una de las frases mágicas de esta herramienta hermosa es lo siento. Y cuando esta frase se repite, lo que estás diciendo es que te permites sentir sin miedo a verte vulnerable. Además, porque tenemos que empezar a identificar a la vulnerabilidad como un aliado de nosotros, como un aliado que nos permite exteriorizar y gestionar emociones para que no se queden atrapadas y no tengamos que de alguna manera proyectarlas en una enfermedad. Entonces, te invito a que te dejes sentir, a que practiques mucho la frase de Ho'oponopono, lo siento, permitiéndote sentir, date el permiso de sentir y date mucho amor, ¿no? Porque careces de mucho afecto, entonces necesitas mucho afecto. Tu niña necesita mucho amor. Gracias, Lina. La siguiente pregunta no las hace Lorena Terán de Perú. Nuevamente, no tengo muchos amigos y tengo miedo al matrimonio, a pesar de que he tenido 3 oportunidades de casarme, me autosaboteo. Muy bien, pues mira, cuando hablas del autosaboteo, tiene mucho que ver con la herida de rechazo, porque una de las máscaras de la herida de rechazo también es el autosabotaje. Y además podría hablarte también de un programa familiar heredado de tu familia, que es un programa de no tener hijos. Normalmente desde la psicogenealogía, cuando heredamos un programa de no tener hijos, de alguna manera la forma más fácil de no tener hijos para que el clan no se sienta de alguna manera traicionado, la mejor manera de no tener hijos es no tener pareja o no tener una pareja estable o permanecer mucho tiempo sola o tal vez tener parejas que no se quieren comprometer. Además que si hablamos también de tu herida de abandono, eso va a hacer que tú busques la soledad haciéndote creer que tú eres autosuficiente cuando realmente lo que tienes es miedo al abandono. Pero entonces vuelvo a lo mismo que te dije hace un ratico, y es que la única manera en la que tú realmente te vas a sentir acompañada es cuando tú te conviertas en tu mejor compañía, porque tú nunca te vas a abandonar.
Entonces, cuando tú te conviertes en tu mejor compañía, nunca vas a estar sola. Y entonces es allí, cuando tú vibres en plenitud y en compañía de ti para ti, cuando van a llegar a tu vida personas increíbles que van a querer a estar al lado tuyo, porque tú vibras en una compañía tan genial que todo el mundo va a querer compartir esa energía contigo. Entonces el trabajo es contigo primero. Empieza a encontrar en tu interior ese romance contigo. Empieza a convertirte en tu mejor amiga, empieza a convertirte en tu más grande amor. Y te recomiendo mucho trabajar en el amor propio y buscar momentos de soledad elegibles, pero no para quejarte de la soledad, sino para preguntarte quién eres, para conocerte, para poderte descubrir y poder amar esa maravilla que hay en tu interior. Muchas gracias, Lina. La siguiente pregunta nos la hace Jay Yanes de Venezuela. Mis padres se divorciaron y desde pequeña yo me sentía abandonada. ¿Esto puede ser lo que me tiene en esta circunstancia actual de vida infeliz? Claro que sí, viviste un abandono cuando estabas pequeña y de alguna manera eso te generó esta herida de la que hemos hablado hoy. Y esa herida genera un gran vacío, ¿no? Es como un duelo que nunca termina. Y ese vacío que se genera en tu interior es un vacío que te hace sentir mucha soledad, lo cual es muy peligroso porque te hace relacionarte con otros desde carencias y esas carencias te ponen en dependencia y ya sabemos que después de la dependencia viene el sufrimiento. Entonces es necesario que tú empieces primero a reconocer tu herida. Empieza a reconocer que en tu interior hay una niña que se siente abandonada. Y lo segundo, empieza a darle a esa niña que se siente tan sola y tan abandonada tu mejor compañía. Cuando tú te quejas de soledad y de la situación que vives ahora, estás dejando sola a esa niña. Es decir, la estás abandonando también. Y lo que ella te está pidiendo, con eso que hoy nos expresas, es que la acompañes mucho, que estés con ella, que estés para ella y que lo que ella te pida tú se lo puedas dar a través de ti. Entonces, normalmente ocurre esa paradoja, ¿no? Que cuando tenemos miedo al abandono, mejor nos quedamos solos para que no nos abandonen, pero en últimas nos terminamos abandonando nosotros mismos. Entonces, ¿la tarea cuál es? Reencontrarnos y decirle a esa niña, aquí estoy para ti, cuentas conmigo, me tienes a mí, no estás sola, estás conmigo y conmigo estás a salvo. Acuérdense de la frase que yo les regalé hoy para la herida de abandono. Yo estoy a salvo. Y te pones las manos en el ombligo, juntas, sientes la energía de tu niña interior y le repites, yo estoy a salvo. Cada que te sientas sola, repite eso muchas veces con todo el amor del mundo para tu niña, visualízala, pon tu foto de niña, mírala a los ojos y dile, yo estoy a salvo, yo estoy a salvo. Gracias, Lina. Tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de ser breve para darle la oportunidad a la mayor parte de gente posible, ¿ok? Armando Casillas nos pregunta desde Argentina, ¿cómo sanar la relación mala con mi madre? Muy bien, pues mira, lo más sanador que hay es el perdón y el amor. Entonces lo que yo te puedo recomendar es que hagas una especie de hoponopono en cartas, es decir, que tú le escribas a tu mami una carta perdonándola por lo que tengas que perdonarle, una carta pidiéndole perdón por lo que tú sientas que tienes que pedirle perdón, otra carta en la que tú te perdones por haberla juzgado porque tal vez ella no te dio lo que tú esperabas o necesitabas. Escríbele una carta de agradecimiento por todo lo que ella te dio y después dile que están en paz y que a partir de hoy ella ya no te debe nada y que tú te vas a encargar de ti mismo y que vas a hacer de tu vida lo mejor que puedes con ella y que la liberas a ella de esa responsabilidad de haberte dado lo que no te dio. Que a partir de ahora tú te haces cargo de tu vida. Gracias, Lina. La siguiente pregunta nos la hace Enamorada de la Luna desde Argentina. A pesar de decir la frase yo confío, siento que al confiar estaría bajando la guardia, siendo débil e ingenua. ¿Qué me puedes decir de esto? Claro que sí, lo que pasa es que cuando empezamos a hacerlo,
Esas son palabras mágicas que funcionan con repetición y hay que repetirlas constantemente y por mucho tiempo. Y entiendo que inicialmente te genere miedo, porque claro, al decir yo confío, tú crees que estás diciendo que confías en otra persona, pero realmente la propuesta mía es que tú te digas a ti misma, yo confío en mí. Y si yo confío en mí, confío en que la vida me ama también y confío en que la vida me va a dar lo mejor siempre, que la vida nunca va a hacer algo en contra mía. Entonces, si yo confío en mí plenamente y activo la autoconfianza, pues si algo pasa allá afuera que yo interprete como algo que está en mi contra, no voy a sentir que me están traicionando, voy a sentir que la vida me está liberando de algo y que aunque esto haya ocurrido y que haya ocurrido en forma de una traición, yo sigo confiando en mí y sigo creyendo en mí. Créeme que cuando uno desconfía de alguien, de quien realmente desconfías es de ti y de tu capacidad de amar y de ser amada. Pero cuando tú activas tu autoconfianza y activas tu credibilidad en tu capacidad de amar y de ser amada, no importa lo que pase allá afuera, siempre será a favor tuyo. Aunque no lo parezca, eso trae regalos para ti. Confía. Gracias, Lina. La siguiente pregunta es de Marta Moreno, de Colombia. La pareja es nuestro espejo. Quizá mi niña complaciente y solitaria quiere sanar a mi esposo, pero sé que la sanación es personal. ¿Cómo puedo hacer para ayudarlo a él? Mira, la responsabilidad es tuya contigo. Tu responsabilidad termina donde empieza la responsabilidad de tu esposo. Entonces, tú te tienes que enfocar en tu trabajo personal y sanar en ti lo que ves en él. Sanar en ti lo que tú crees que él tiene que sanar. Y es muy importante, si tú asumes hoy la tarea y la responsabilidad de adoptar a tu niña interior para sanarla, también tienes que permitirle a tu pareja que él adopte a su niño y lo sane y van a tener una relación maravillosa. Pero tú no puedes sanar el niño interior de él, porque si tú sanas el niño interior de él, vas a descuidar a tu niña y le vas a quitar a él la oportunidad de crecer a través de la sanación de su propio niño interior. Entonces, en conclusión, tú enfócate en tu responsabilidad que es contigo misma. Y créeme que en la medida en la que tú te sanes a ti, vas a proyectar en tu esposo una mejor persona, una mejor pareja y una mejor relación. Muchas gracias, Lina. Siguiente pregunta es de Julie Marín, desde Colombia. ¿Cómo recupero mi niña interior? Me informan que mi niña interior murió. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que tu niño interior es una energía muy poderosa que vive en ti. Entonces, no creo que esté muerto. O sea, no, es imposible, porque es que es una energía que se transforma, nunca muere, no se acaba. Entonces, esa energía está presente ahí. Tal vez es una niña muy miedosa que está escondida y que no quiere salir a contactarse contigo porque tiene mucho miedo, porque ha estado en un rincón oscuro por mucho tiempo, pero siempre es posible recuperarla. Y una forma de hacerlo es empezarla a contactar, a hablar con ella a través de una foto, a través de una imagen, a través de dibujos, a través de mandalas, a través de un juguete con el que te gustaba jugar cuando eras niña. Cualquiera de estos métodos son muy buenos para empezar a contactar con ella. Y créeme que al principio es difícil porque como la niña está tan miedosa y tan desconfiada, se va a demorar en salir. Pero si tú insistes e insistes desde el amor más grande en demostrarle que cuenta contigo y que ya estás ahí para ella y que no te vas a volver a ir, la niña va a empezar a suavizarse y va a empezar a creer y a confiar en ti y va a empezar a dejarse ver y la vas a empezar a sentir. Cuando la empieces a sentir, tú vas a empezar a sentirte muy bien. Gracias, Lina. La siguiente pregunta nos la hace Malak Alif, de México. ¿Cómo reparar el transgeneracional? Bueno, ese digamos que es un tema que es extenso para podértelo explicar muy bien, pero lo que te puedo decir así como por cortico y que ojalá podamos después hablar un poco más y profundizar sobre ese tema, lo que te puedo decir es que es necesario empezar
Primero, a identificar cuáles son los patrones que tú estás repitiendo. Luego hay que empezar a renunciar a esos patrones si no los quieres en tu vida. Entonces tú haces como una carta de renuncia donde le dices a tu clan que renuncias a vivir la vida de la manera en que ellos la vivieron y te das el permiso de vivirla de una manera diferente y aceptas que ellos te autorizan a vivir la vida de la manera que tú quieras porque ellos lo que quieren es que tú seas feliz. Y luego también les vas a hacer como un ritual de agradecimiento en el que les entregas estos programas amorosamente y que tú te quedas en la vida haciendo lo mejor que puedes con ellos. Pero como te digo, es un proceso que habría que profundizar más, pero podrías empezar por ahí, por identificar patrones, renunciar a ellos si quieres, agradecerles a ellos, a tus ancestros, que te permitan vivir una vida diferente sin sacarte del clan y de alguna manera, de una manera u otra, empezar a actuar de esa manera, ¿no? Actuar coherentemente con la vida que tú quieres tener. Muchas gracias, Lina. La siguiente pregunta nos la hace Lorena Terán de Perú. Mi hija tiene un padre ausente. Me siento culpable de ello y no sé cómo darle la seguridad y protección que tanto necesita. ¿Qué recomiendas? Bueno, lo primero que te recomiendo, Lorena, es perdonarte. Te tienes que perdonar mucho. Cuando hay culpa, hay mucho perdón, se necesita mucho autoperdón. Entonces yo te recomiendo mucho practicar el perdón, el me perdono, que es tan maravilloso, que es una de las frases mágicas de Ho'oponopono que yo más utilizo, y es cada que sientas culpa, perdónate. Pero además de eso, perdona a tu esposo o a tu pareja por haber sido un abandonador de tu hija. En el plan de tu alma dice que nosotros escogemos a los padres que tenemos, porque esos son los que nuestra alma necesitaba para venir a esta vida a aprender lo que teníamos que aprender. Y seguramente entonces tu hija no es la excepción y ella eligió a ese padre tal y como fue. Entonces no tiene sentido juzgarlo, porque tal vez ella necesitaba a ese padre para que le diera la vida y la abandonara, con el sentido de que ella se fortaleciera y fuera una mujer fuerte y poderosa y aprendiera de esta experiencia. Entonces, no juzgues esta experiencia, perdónalo a él por haberlo hecho, perdónate tú por sentirte culpable por eso y de alguna manera empieza a darle a tu hija unos valores y unas creencias movilizantes, primero contándole a ella una historia diferente sobre lo que vivió, pero además tú con el ejemplo amándote, teniendo una vida de amor propio, de autoestima, de autoconfianza, de autoconocimiento y de automotivación, que le demuestra a tu hija que es posible vivir feliz, aun cuando haya vivido lo que sea que haya vivido, es posible transformar cualquier experiencia de vida en algo bueno y poderoso para nosotros. Entonces, con el ejemplo le puedes enseñar, perdónate mucho. Gracias, Lina. La siguiente pregunta nos las hace Daniel Ortiz desde Argentina. ¿Cómo reparar los errores cometidos como padres hacia nuestros hijos? Bueno, pues de alguna manera los hijos, pues tu hija te escogió como tú eres y con los errores que tal vez cometiste. Si tú no los hubieras cometido, tal vez tus hijos no podrían experimentar la vida que les corresponde experimentar. Entonces a veces queremos que la vida de nuestros hijos sea perfecta para que ellos no sufran y no les pase nada negativo y tengan una vida totalmente en paz y feliz, pero realmente es de esas experiencias, entre comillas, dolorosas o que yo llamo maestras, las cuales nos fortalecen más. Entonces el alma sabe a qué viene y el alma sabe a quiénes elige como padres y con qué errores los elige, porque el alma sabe qué recursos necesita aprender y necesita de esas experiencias para poder recoger esos recursos y poder crecer y evolucionar como alma. Entonces créeme que tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento para darle a tu hija. Entonces no has cometido ningún error. Hiciste lo mejor que podías con lo que tenías. Perdónate por eso y empieza a avanzar. No te quedes en el error que cometiste. Perdónate y avanza. Gracias, Lina. La siguiente pregunta nos las hace Saúl de México. ¿Es necesario buscar al padre o la madre ausente para sanar una herida emocional? No, no es necesario. No es necesario porque de todas maneras
Acuérdate que somos uno, ¿sí? Desde la conciencia de unidad todos somos uno. Entonces tú puedes inclusive escribir una carta y leerla al viento y de alguna manera si esta carta es sanadora o si inclusive quieres decirle cosas que nunca le pudiste decir desde la rabia, inclusive para que saques toda esa rabia primero y te limpies tú internamente y luego sí vas y la perdonas y le agradeces y le dices que la amas por haberte dado el don de la vida. No tienes que tenerla de frente, simplemente lo haces contigo mismo y para tu inconsciente es como si ya lo hubieras hecho frente a ella, porque acuérdate que somos uno con todo. Entonces, si tú te lo dices a ti mismo o se lo dices a una foto, para tu inconsciente es como si lo hicieras frente a frente con ella. Entonces, no es necesario buscarlo. Gracias, Lina. La última pregunta que vamos a hacer por el día de hoy, desafortunadamente el tiempo no nos favorece, entendemos de verdad que hay muchas personas haciendo sus preguntas y nos encantaría poderlas responder todas, pero pues el tiempo apremia. Belkis desde los Estados Unidos nos pregunta, cuando tenía 4 años fui abusada sexualmente por otro niño de cuatro años mayor que yo. Mi dolor es que mi madre me culpó de esta situación porque me quedé callada y ella me avergonzó. ¿Qué me recomiendas para sanar? Bueno, lo primero que te recomiendo es identificar que hay una niña muy herida en tu interior, que tal vez no sabe decir que no. Identificar también que esa niña te está pidiendo, primero que dejes de ser la víctima de la vida y que empieces a empoderarte. Y una forma de empoderarte es primero contándole a tu niña interior un cuento diferente al del abuso y diciéndole que ahora tú estás ahí para decir no cuando no y sí cuando sí. Y visualiza mucho en meditación ese momento que ocurrió en el que tal vez tú sin saberlo inocentemente viviste esta situación con alguien tal vez tan inocente como tú. Pero entonces cuando visualices esta situación, visualízate tú como adulta yendo a salvar a esa niña de ese abuso y repítelo cuantas veces sea necesario hasta que tú empieces a sentir sanación en tu interior. Acuérdate que cada que uno va a visitar a su niño interior en el momento en el que vivió una situación como la que tú viviste, la puedes transformar y ponerle a la misma escena emociones diferentes, actitudes diferentes, acciones diferentes que hacen que algo en ti se transforme. Entonces, cuantas veces sea necesario, vea esa escena y transfórmala en lo que tú hubieras querido vivir y que tu ser adulto te salve de esa situación, o te reconforte, o te abrace, o te ame y te apoye y te acompañe. Muchas gracias, Lina, una vez más. Gracias por estas palabras, gracias por tu tiempo, a nuestra audiencia, por supuesto, muchas gracias por, como siempre, acompañarnos, por su valiosa participación. Hoy estuvieron con nosotros personas de Venezuela, de los Estados Unidos, de México, Perú, Argentina, Colombia, entre muchos otros. Antes de irnos, queremos darte la oportunidad para que te despidas de la audiencia, Lina. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu apoyo y por estar ahí conmigo. Y me despido de todos, les agradezco mucho su presencia, espero que de ahora en adelante estemos conectados de corazón a corazón con esos niños interiores y que empecemos a sanarlos mucho. Acuérdense que cuando el niño está sano, pues yo soy un adulto más sano, entonces aprovechemos la oportunidad que nos da la vida hoy para utilizar estas herramientas a favor nuestro y tener una vida más bonita y más en paz. Gracias una vez más a la audiencia. Les queremos recordar que pueden ver esta charla en diferido y también recordarles que Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra única misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta. Ustedes tienen una manera maravillosa de ayudarnos. ¿Cómo? Suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho, dejándonos un comentario positivo debajo de este video. No se olviden de hacerle a la manito así, que significa me gusta, y compartir este video con alguien que ustedes sepan que se va a beneficiar del contenido que estamos conversando el día de hoy. Inclusive si gustan pueden compartirlo por sus redes sociales. Último, pero no menos importante, pueden colaborar con Mindalia Televisión. Solo vayan a nuestra página web si consideran que tienen conocimiento valioso que quieran compartir por medio de nuestras plataformas. En nuestra página web arriba verán un enlace que pone colabora con Mindalia. Allí pueden llenar un formulario
nuestro equipo técnico los estaría contactando y mejor aún que antes, Mindalia Televisión puede pasar su contenido en inglés, en portugués y en español, como ya conocen, por medio de Mindalia Televisión, Mindalia Televisado y Mindalia TV English. Por ahora nos despedimos, les damos un fuerte abrazo. Una vez más, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima oportunidad.